Ok, vale. Bueno, bienvenidos a todos. Un día más en Conexión Latina. Empezamos hoy el día número 4 de esta conferencia o de esta congregación de conferencias que estamos teniendo online. Mi nombre es Juanjo Ramos, soy Salesforce Developer y actualmente Salesforce Practice Leader en el grupo DISA. Y hoy nos vamos a embarcar todos en un repaso de lo que va a ser el viaje del admin, el mar de Salesforce. En un principio, la charla está construida sobre todo para todos esos admins juniors que ya sea que acaban de empezar en el mundo Salesforce o llevan muy poco tiempo, pero yo después de mucho tiempo, de unos 6 años ya en el ecosistema, haciendo hace un par de meses un cambio de empresa, cambié de trabajo, cambié de organización de Salesforce y me di cuenta de que todo esto que estaba contando en la charla aplicaba realmente a ese cambio de trabajo. Tuve que volver a repasar todo este framework de trabajo, aplicar la mentalidad y embarcarme en ese nuevo viaje que era el cambio de empresa. Entonces, primero de todo, dar las gracias a nuestros sponsors, a Genticlan, Axioma, Berndale y Cloud Coaches en nuestro tier Diamond y en el tier Gold a Innova2S y Núcleos. Sin ellos esta conferencia pues probablemente no hubiera sido posible porque al final nos han apoyado a la causa que sin ánimo de lucro a las organizaciones. Ya lo comentaron Sara, Pato y Rafa en el kickoff. Pero bueno, mención especial a todos ellos que nos están apoyando. Como los hemos nombrado hace nada, Sara, Pato y Rafa al final son los organizadores principales. Luego a la iniciativa entre bambalinas se sumaron Stephanie y unas cuantas personas más, que agradecido totalmente por el apoyo. Y nada, dedicado a ellos que al final son los que nos han juntado y nos han apoyado a salir a la palestra. Adicional, para todos los que estamos aquí en estas conferencias, podemos ganarnos un voucher. Se va a hacer un sorteo de tanto vouchers, creo que, bueno, lo vemos en las diapos. Estos en específico es para Agentforce. Los requisitos para entrar en este sorteo son haber completado recientemente, bueno, haberlo completado, el escalafón de Trailhead del Legend 2026, suscribirse a la newsletter de Sara Hernández, que en el Substack, que escaneando el QR podemos acceder, y suscribirse al canal de YouTube de Pato Sapir. Hay que enviar las evidencias en un correo a conexionlatina@gmail.com y con eso simplemente estaríamos entrando en el sorteo del voucher para Agentforce. Luego tenemos otro, o la manera de ganar otro voucher, que sería completando un super batch esta semana que dura Conexión Latina. No sé, al final creo que lo iban a extender el fin de semana también por dar un poco de margen o algo. No recuerdo si es solo durante la duración de Conexión Latina. Vale, el cabeceo de cabeza de Stephanie nos confirma, solo durante la duración de Conexión Latina. Y lo mismo, completando el Super Batch, suscribiéndonos a la newsletter de Sara Hernández y suscribiéndonos al canal de YouTube de Pato Sapir, enviando las evidencias a conexionlatina@gmail.com. Dicho esto, con los anuncios necesarios publicados, un poco mi recorrido en el ecosistema Salesforce, como ya he podido mencionar antes, han sido 6 años de trabajo que me han llevado hasta aquí, acompañado en todo ese recorrido de 8 certificaciones. Si pudiera ponerme una nube en concreto de, bueno, yo me quedo aquí porque es lo que más me gusta y es lo que más disfruto, sería Service y en concreto en el rinconcito de Field Service. Es un poco irónico porque independientemente de que sea la que más me gusta, de esas 8 certificaciones, pues no he conseguido la de Field Service Specialist. Entonces es una espinita que tengo que planeo quitarme dentro de poco. Pero bueno, tiempo al tiempo.
Adicional a esto, pues entrando en las horas de formación que llevo impartidas, he tenido aproximadamente unas 300 horas en grupos de iniciación de Salesforce, en unas pequeñas bootcamps que hacía mi empresa anterior, sobre todo para gente que completaba su grado, su licenciatura o incluso un montón de shifts de carrera, de cambios de carrera profesional, ya sea gente que venía de recursos humanos, de marketing, o sea, perfiles muy diferentes que los han ido integrando a nuestro ecosistema del CRM. Entonces, es por eso, o ese es un poco el motivo o el perfil al que va enfocado sobre todo esta charla, además de hacer el repaso para aquellos que llevan mucho tiempo. Entonces, el viaje en Salesforce. ¿Dónde estamos? ¿Vale? Debemos imaginar Salesforce como un archipiélago de islas. Entonces, para todas esas personas que no conocen o descubren el ecosistema, su punto de partida es en el puerto y ahí deben decidir primeramente a qué islas van a querer acudir, cómo se quieren formar. Independientemente de la isla a la que vayan, primero, como el archipiélago lo tenemos muy lejos, el lugar donde deben acudir sí o sí es a la isla del admin, ¿vale? Ahí no hay mediación. Para absolutamente todas las certificaciones hay un montón de ellas que te piden de prerequisito haber conseguido la certificación del admin, ¿vale? Entonces, esta va a ser la base de todo nuestro viaje. Podemos ir a Sales, luego podemos visitar la de Service, podemos ir a Developer, ir más lejos incluso y conseguir llegar a la de Architect, a la de Agentforce, pero siempre tendremos que haber pasado antes por esa isla de admin. Ahora bien, ¿qué ocurre con ese barco? Porque al final para llegar a cada isla vamos a necesitar un barco. Yo recuerdo la primera vez que monté en coche. Ir en barco es algo parecido, ir en avión es algo parecido, pero si no tenemos ni idea de lo que son todos esos controles, no vamos a saber llevar nuestro barco. Entonces, en Salesforce nos pasa algo parecido. Cuando un admin llega por primera vez, o una persona junior fuera del ecosistema de Salesforce, llega por primera vez a una organización, la situación es la de un panel de control con un montón de opciones, un montón de mandos, palancas, botones, imágenes, pantallas que no sabemos muy bien para qué sirve. Entonces, cuando empezamos a coger conocimiento con la plataforma, empecemos a entender para qué sirve este botón, para qué sirve este palanca. Ah, este indicador me dice X cosa. Bien, pues ese viaje tan bonito que vamos a hacer en Salesforce, que llegamos a hacer, es cómo vamos descubriendo para qué sirve cada botón, cada palanca, cada pantalla. Juntarnos con gente que sabe mucho más que nosotros, que ya no tiene un barquito pequeño, sino que lleva un crucero, lleva un submarino, lleva cualquier barco que os podáis imaginar, es muy enriquecedor porque te va a transmitir para qué funciona esa palanca, para qué puedes utilizar esta pantalla que te dice ciertos datos, etcétera, etcétera. Entonces, empezando ese viaje, lo primero que le he dicho yo siempre a todas estas personas que se inician en el CRM es en el momento, independientemente de las herramientas, el marco de trabajo con el que van a tener que iniciarse es conocer el modelo de datos. El principal problema que puede tener un admin a la hora de arrancar en esa organización es desconocimiento del diseño. Que no sepamos qué tenemos construido a nivel custom en esa organización puede ser el mayor problema de todos. Teniendo el conocimiento estándar ya de por sí de los objetos, los típicos que podemos encontrar en cualquier organización, ya sea account, contact, los objetos de case, etcétera, ¿vale? Todos los estándar siempre está bien y al final te lo vas a poder llevar a todas las organizaciones
Pero cuando entras en casos de uso específicos de ese negocio, de esa empresa, es, vale, ¿cómo habéis montado aquí este caso de uso? Ah, vale, pues tenemos dos objetos nuevos que se relacionan con el modelo estándar de esta forma, se relacionan entre sí. Tengo a lo mejor un join object por ahí en medio que hace de pegamento entre diferentes objetos. Pues esas son las particularidades que tenemos que conocer, porque si no nos vamos a encontrar con un crecimiento orgánico del proyecto sin control alguno. Vamos a tener a lo mejor nuevos objetos aplicados en esa organización, en ese modelo de datos, que no tendrían por qué estar ahí porque ya hay otro objeto que cumple con con esa función, con ese objetivo. Yendo más allá, dentro de cada objeto podemos tener campos duplicados que o bien hacen lo mismo o a lo mejor en un campo picklist se podrían utilizar para cometidos diferentes, pero sin necesidad de crear campos nuevos. Luego, automatizaciones dependientes antiguas. Hablábamos antes en la precharla con Stephanie, tema de chat. Yo me acuerdo porque aquí el ejemplo es Process Builder. Esto hasta hace poco se utilizaba, está en un montón de organizaciones y a día de hoy sigue siendo algo funcional, pero Salesforce te está empujando, te está animando a que todos esos Process Builder los transformemos en flows. ¿Vale? Entonces, esas automatizaciones dependientes antiguas existen, están ahí fuera, no son fantasmas, ¿vale? Están. Si podemos migrarlas, mejor. Además, todos estos campos, todos estos objetos van a tener, todas estas automatizaciones van a tener un pequeño impacto oculto en las integraciones con otros sistemas, porque si estamos alimentando, por ejemplo, un data lake con informes. O utilizamos Data Cloud para conectar nuestro sistema con otras fuentes de datos. Al final, todo nace de nuestro modelo de datos, nuestros campos y nuestras automatizaciones para vivir más allá. ¿Vale? Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La solución a todo eso, un admin que domina el modelo de datos, controla la organización. Vamos a tener control sobre los proyectos que actúan en nuestra organización, ya sea una consultora externa, ya sea nuestro equipo de desarrollo, o incluso se puede dar la casuística de que tengamos varios equipos de desarrollo con varios proyectos diferentes atacando nuestra misma org. Nuestro cometido como admin al final es tener control sobre esos proyectos y ver cómo van transformando o utilizando el modelo de datos para poder resolver las dependencias que existan entre esos proyectos, ya sea solo a nivel funcional de qué cosas se quieren implementar y cómo podemos acoplarlo a lo ya construido, o si van a construir cosas nuevas que podamos, entre comillas, hasta cierto punto, tener esa sincronía de implementarlo todo juntos, sin conflictos y aprovechando lo máximo posible lo uno de los otros. Con eso nos referimos también al uso compartido de los campos, al final esa utilidad compartida que le vamos a dar en la medida de lo posible a lo nuevo que vayamos creando y sobre todo ser conscientes de la vida útil de los campos para que limpiemos pues, posibles metadatas o campos que solo vamos a utilizar en un despliegue en concreto, pues luego los eliminaremos de la org, ¿vale? Pero que tengamos hasta cierto punto ese control sobre el modelo de datos. Ahora bien, cuando conocemos ya qué es lo que tenemos en el sistema, cuando lo entendemos, lo siguiente es saber si lo construido está funcionando. Aquí nos remontamos a hace 6 años, cuando yo empecé, que la primera pregunta, o digamos el primer desarrollo que tuve que hacer en la plataforma de Salesforce fue los KPIs. Y a mí la pregunta hace 6 años, recién acabado del grado, prácticamente entrando en el mundo Salesforce, la pregunta fue,
¿qué es un KPI? No lo había escuchado antes, no se había nombrado en la carrera, no lo había escuchado en ningún otro sitio. Ahora, a lo mejor por redes sociales y si el algoritmo os lleva por estos lares, pues a lo mejor sí que conocéis la reseña de los Key Performance Indicators. ¿Vale? Pero yo en aquel momento no lo sabía y me tocó hacer la pregunta. ¿Cómo aplica esto al KPI? ¿Cómo vamos a controlar esos KPIs? Bien, pues el porqué de esa pregunta al final es que si no controlamos nuestros datos, poco podemos hacer. ¿Vale? Utilizando el reporting, que es una de las cosas por mi parte que todo admin junior debe centrarse primero en resolver, después o en mejorar una herramienta que tenemos que aprender a utilizar al 100% después de conocer el modelo de datos es cómo vamos a utilizar el reporting. Punto número uno, el reporting reactivo en lugar de operativo. Esto es un problemón, ¿vale? Porque si al final tenemos las posibles casuísticas de error basándonos en lo que estamos viendo en ese momento, ahí ya vamos por detrás. No vemos venir los problemas, sino que los problemas nos superan y van saliendo ellos solos. Entonces, siempre que tengamos un desarrollo o alguna implementación nueva, lo más interesante de todo esto es poder acompañarlo de reportings que nos den visibilidad sobre esos nuevos desarrollos. Oye, cada vez que entra un caso nuevo, yo quiero que se asocie con una cuenta en concreto. Vale, pues para esto hemos implementado un flow que los agentes de servicio tienen que, conforme lo reciben, asociar a una cuenta. Ok, esta casuística la podemos resolver con un reporting y al día somos capaces de monitorizar si esto se está haciendo o no. ¿Qué pasa? ¿Es fallo humano? ¿Es cuestión de que el flow no funciona? Vale, pero por lo menos tenemos la data para poder verlo y ya tomamos las decisiones no basadas en percepción, sino en los propios datos. Con todos estos problemas sobre la mano, al final las soluciones nos llevan a eso. El reporting no es solo visualización, es control del sistema. Muy importante que dominemos como admins reportáis personalizados. Seamos capaces de crear todo lo que se nos ajusta para medir esos desarrollos. Que, oye, tengo que concatenar aquí para hacerme yo un reporte cuatro objetos distintos porque si no, no llego a recoger datos que me interesan. Vale, vamos a montarlo. Que no nos dé reparo tener esos reportajes personalizados. Lo siguiente, métricas operativas, esos KPIs que yo no entendí en su momento, que a día de hoy creo que no puedo vivir sin ellos, es cómo vamos a utilizar todo eso que nos da el reporting para realmente estar atentos a lo que ocurre en nuestro sistema y tomar decisiones basados en esos datos. Esto nos lleva a lo siguiente, que es cuando somos capaces de tenerlo el reporting y ver el problema, necesitamos analizar qué está pasando y, en la medida de lo posible, intervenir para solucionarlo. ¿Cómo vamos a hacer eso desde la perspectiva del admin, del junior? Recordemos, en nuestro inicio hay gente que a lo mejor pues, tiene más herramientas para poder intervenir en estos problemas, pero estamos atacando todo desde esa perspectiva. Entonces, utilizando el Flow como herramienta, que va a ser la primera herramienta como admin que vamos a estar utilizando a nivel de diseño de automatizaciones. Bien, el problema de un Flow, sobre todo, es el diseño. ¿Cómo vamos a preparar ese Flow para que responda a lo que nosotros necesitamos? Primero de todo, que tengamos flows duplicados o superpuestos. Esto ocurre mucho o es algo que nos suele pasar, que
Para los trigger flows en concreto, que es al final donde se va a acumular gran cantidad de la lógica automática de nuestro sistema en lo que a los flows respecta, eh, que tengamos varios trigger flows por objeto puede ser algo peliagudo porque hace muy complicado el mantenimiento, porque al final no es algo como el código Apex, que entre comillas para los developers el trigger está bien organizadito con su clase, esto va aquí, esto va allá. En los flows podemos estar hablando de que con varios flows te toca, a no ser que seas capaz de leer la metadata, que es algo un poco complicado, te toca ir entrando en cada flow, viendo a ver qué hacen los nodos de ese flow, ya sea get, updates o etcétera, ¿vale? Todas las opciones de cajitas que tenemos en los flows. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este pensamiento de diseño de cara a no tener los problemas de flows duplicados, lógica fragmentada en muchos flows o una dificultad de mantenimiento a la hora de tener que revisar todas estas implementaciones? Lo primero que tenemos que tener claro es que nuestra mente, nuestro pensamiento tiene que ir a largo plazo y que sea sostenible, que no entremos, construyamos y nos marchemos diciendo, bueno, este flow está listo, funciona, aquí está, toma. No, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que estamos construyendo nuestra casa, que este es uno de los primeros pilares porque si ya cogemos malas manías desarrollando flows, cuando después vayamos a construir cosas mucho más grandes, ya sea código Apex, bueno, agentes de Agentforce, la cosa se puede poner mucho más complicada. Entonces, con ese criterio de futuro y sostenibilidad aplicado a los flows como herramienta, en un trigger flow, importante definir los entry criteria clarísimos. De, oye, un filtro por record type, un filtro por, ¿vale? Normalmente, por mi parte o en los proyectos en los que he estado involucrado, normalmente los entry criteria siempre han ido ubicados por record type. Es una forma bastante sencilla de separar por casuísticas o por verticales de negocio. Entonces, si tenemos varios negocios diferentes, por ejemplo, en la parte de field service, pues, para empresas de gas, de el técnico que tiene que revisar fugas para las urgencias o las operaciones de todos los días de la lectura de contador. Pues esos son dos verticales de negocio diferenciadas y cada una tiene su trigger flow con sus entry criteria muy marcados. Adicional, si tenemos lógica que vamos a repetir en cada trigger flow porque tenemos que revisar X datos, que es una nomenclatura o una imposición directa de negocio, pues lo que debemos hacer es, oye, vamos a empaquetar este trocito de 4 5 6 nodos y nos lo vamos a llevar a un subflow para poder reutilizarlo, ¿vale? Así evitamos la lógica reutilizada que decíamos o bueno, duplicada que decíamos en los problemas de los flows, para llevárnosla a un flow en concreto, ¿vale? Para reutilizarlo y que esté todo mucho mejor empaquetado. Además, siempre que sea posible, añadir foul paths para los flows, que tengamos los errores definidos, que a pesar de que al usuario le salga el pop-up rojo, igual que puede ocurrir con una validation rule o algo por el estilo, si tenemos algo que va a hacer fallar nuestro flow, ya sea que genere un email concreto con cierta urgencia para que lo revise el equipo de soporte pero que tengamos una salida de ese foul path de, vale, ok, en caso de cualquier error, vamos a hacer esto. Y que eso por lo menos lo tengamos claro a la hora de trabajar con los flows. Pero lo siguiente, una vez que intervenimos, toca repetir el ciclo. Ahora bien,
con cuidado. ¿Qué va a ocurrir ahora? Debemos ir un paso más allá. Ya tenemos el control sobre el modelo de datos, ya tenemos nuestro reporting establecido, ya hemos empezado a utilizar la herramienta de los flows como Junior Admin, haciendo nuestras primeras automatizaciones o incluso nuestras pantallas. Uno de los primeros choques de estos Junior Admin que suelen tener es, no, es que yo para tocar código o para revisar problemas necesito programar. No, ¿vale? Quitémonos eso siempre de la cabeza. No es necesario ser un erudito del código para poder revisar los problemas. Primero, ¿por qué? Esta mentalidad te hace tener una dependencia total del equipo técnico. Tener ese criterio sobre tus capacidades te va a hacer siempre tener que acudir a alguien y eres más que capaz de poder leer. Ya está, no, es que no nos hace falta más, ¿vale? Dificultad para localizar los errores, porque si hay algo que no tenemos control sobre ello, no lo vamos a poder ubicar, ya sea un flow, ya sea un petardazo en un Apex, ya sea, oye, que a lo mejor esto simplemente fue un error humano y no lo podemos reproducir, nadie sabe qué ha pasado. Bueno, pero tenemos ese debugging mindset, podemos pensar más allá de, no, es que dio un error en rojo y esto lo tiene que revisar ya el equipo técnico, ¿vale? Eso nos hace tener muchísimos diagnósticos lentos que por nuestra capacidad podríamos ser capaces de acelerar. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Teniendo en cuenta que el salto a developer, que es normalmente para el tipo de perfiles con los que he trabajado haciendo esta pequeña transición o esta iniciación al CRM, siempre empieza aquí. Al final empezamos leyendo esos logs generados sin miedo, viendo un poquito la estructura en la Developer Console de cómo se forma un log, cuáles son las columnas, qué son las cosas interesantes que podemos leer de cara a empezar. No hace falta coger Trailhead y empezar a hacer código Apex como si estuviéramos aquí tecleando una novela, ¿vale? Primero, paremos un poco el tiempo, echemos un paso para atrás, tengamos en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos, así que con calma, empecemos y entendamos lo que estamos leyendo. El siguiente detalle a nivel de terminar de hacer incluso ese salto de antes de empezar a programar para tener una base sólida es entender el order of execution de Salesforce. ¿Qué cosas aplican y en qué orden? Las validation rules. ¿Cuándo van los triggers del before y luego los eventos del trigger del after? ¿Vale? Tener un poco esa diferenciación, esos son en un principio los tres más importantes y qué va en cada momento, pero la foto del Order of Execution, ahí probablemente buscando en la documentación, la página es extensa, ¿vale? O sea, hay un montón de puntos que entran ahí dentro, pero siempre tener en cuenta un poco que la foto es muy grande como para sabérsela de memoria. Yendo más allá, una vez ya leemos los logs y entendemos ese order of execution un poquito, por lo menos tenemos la idea en la cabeza de que todo tiene un orden, esto nos va a ayudar muchísimo a identificar el origen real del fallo. Ya sabemos si viene de un flow, viene de un trigger, viene de una validación y somos capaces, si no de resolver el problema por nuestro propio pie o por nuestra propia mano, de acelerar muchísimo porque ya le hemos dado a los equipos de desarrollo correspondientes la pista de, oye, el error está aquí. Yo no he llegado, no sé cómo lo vamos a resolver, pero mi investigación me lleva hasta esta línea o hasta este nodo de aquí del flow. Revisadlo, por favor. Y ya es un trabajo dentro de lo que cabe que hemos hecho nosotros que nos ha empujado un poquito más a conocer las tripas de Salesforce y a hacer ese salto hacia la sección de developer
y encima aceleramos todo el trabajo de nuestra organización. Otra vez, dentro de todo este ciclo, vamos a lo siguiente. Cuando entendemos los errores, necesitamos empezar a pensar diferente. Ese clic que hacíamos un poquito, que ya llevamos durante dos etapas con los flows y con el debugging mindset, ahora lo tenemos que dirigir a ese pensamiento estratégico, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que estamos viviendo en el ecosistema. La IA cada vez ejecuta más. La diferencia no la vamos a tener en cómo de bueno es mi código, cómo de... Obviamente sí que hace diferencia, ¿no? ¿Me entendéis? Es una forma de hablar. Pero el detalle está en debemos decidir qué cosas vamos a construir, qué realmente va a suponer, teniendo en cuenta la inversión de tiempo, una mejora sustancial para toda nuestra organización. Dicho esto, como admin, vamos a tener la potestad de elegir hacia dónde queremos llevar la organización, o por lo menos nuestra voz debe ser importante en ese tipo de decisiones. Nuestro problema, que las soluciones construidas no se cuestionen, o sea, que alguien diga, oye, vamos a construir esto. Sí, que nadie diga que no, ¿vale? Dentro de lo que cabe, hasta cierto punto, para los equipos de desarrollo, tenemos que optar incluso a veces por ser el malo de la película, de no, este desarrollo no lo vamos a hacer porque no tiene el suficiente impacto y es mejor dedicar estas horas a esta otra cosa que teníamos planificada que resulta que mirando nuestros datos, con el reporting, va a tener muchísimo más impacto. Esto viene al final también con ciertas automatizaciones innecesarias, que a lo mejor son ideas que salieron en reuniones que luego realmente, basándonos otra vez en nuestros datos, no van a tener ese impacto y obviamente la complejidad acumulada que de cara a esa nueva etapa que estamos viviendo cada vez de las empresas agénticas de la IA, de Agentforce, nos van a lastrar si queremos continuar con el progreso. Entonces, de cara a todo esto, las soluciones es que tengamos el criterio y la visión para saber a dónde queremos ir, qué debe construirse, qué prioridades queremos tener. ¿Va a escalar esto que estamos proponiendo y que estamos planteando? Bien, obviamente a nivel de admin, siendo junior, pues primero lo que debemos hacer es centrarnos en esos tres primeros pasos que hemos visto. El modelo de datos, el reporting y luego coger soltura con el uso de los flows como primera herramienta de automatización. Pero estos dos últimos pasos de debugging mindset y pensamiento estratégico al final son los que van a completar toda nuestra formación o nuestra base de cara a construir nuestro barco o de conocer el barco para llegar hasta otras islas y llevar a buen puerto a nuestra organización. Entonces, teniendo en cuenta todo ese ciclo que hemos venido haciendo, lo importante es que ese va a ser nuestro viaje. Y da igual, independientemente de los desarrollos que asumamos, de los problemas que surjan, de cómo vayamos construyendo el resto de mejoras que apliquemos en nuestra organización, siempre vamos a volver a pasar por los mismos pasos. Oye, con este nuevo objeto, ¿cómo queda nuestro modelo de datos? Vale, la gobernanza de datos lista. Ahora bien, vamos al reporting. ¿Cómo impacta esto en todos los reportes que tenemos hechos? Necesitamos nuevos, hay que mejorar los que ya tenemos construidos para que se adapten a este nuevo paradigma de nuestro modelo de datos? Sí, no, ok, evolucionamos. Luego, usamos esos mismos flows que hemos estado hablando o esa mentalidad de flows con la que hemos estado hablando como primera herramienta de admin para continuar evolucionando. Y no debemos olvidar nunca ni el debugging mindset ni el pensamiento estratégico, porque al final es lo que nos va a hacer ir más allá siendo un admin.
Dicho esto, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, por lo menos que os haya servido alguna pildorita de las frases que he podido decir en la conferencia. Tenéis por aquí el QR o el QR de mi perfil de LinkedIn y el de mi canal de YouTube. Trato de hacer contenido cada vez que se pueda, pero no siempre se puede. Al final la vida te aprieta por muchos lados y bueno. Uno intenta seguir el ritmo de creadores de contenido como Stephanie, como Sara, que están aquí, que no sé cómo se organizan la vida, a mí no me da, no lo entiendo, pero bueno, se intenta, se intenta. Dicho esto, ¿alguna pregunta, algún detalle, alguna aclaración? En el chat no sé si habían preguntas, está viendo. Sí, tenemos Fíjate que... dos. Dale, Dale tú, Estef. Dale, dale, dale. dale, tenemos dos preguntas. Bueno, primero darte las gracias, Juanjo, muy buena charla y creo que todos Muchas aquí gracias. están de acuerdo en eso. Muchísimas gracias por recordarnos todo esto. Y la primera pregunta es de Juliana Daza y dice, ¿cómo haces un entry create por record type? Juanjo, me pasa que primero debo hacer el get para no hardcorear. Vale, este detalle es muy importante porque incluso, además, haciendo los cambios de entorno, el, el IDE, o sea, si tratamos de hacerlo en el intercriteria por hardcode, eh, al final, haciendo el cambio de entorno, si tenemos un entorno de pruebas y luego saltamos a producción, nos va a fallar. Entonces, lo importante al final es acceder a la propia variable de los registros que están entrando en el flow. De acceder por vía directa al record type y luego con variables recoger esos record types. Bueno, el paso es al revés. Primero con variables recogemos los record types y luego en el entry criteria hacemos el filtro en comparación a los registros que entran por el flow. Dale, Juanjo. Tenemos a Analia que está con la mano levantada. Le voy a activar el audio para que pueda ella hacer la pregunta como tal. Buenas tardes, Juanjo. Mira, una Buenas consulta. tardes, Yo, Mel. ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, yo a finales del año pasado empecé a incursionar acá en el mundo de Salesforce y sí, tengo alguna experiencia ya en programación, pero ¿qué recomendás vos en este caso, en este camino de asentar conocimientos primero como admin y ya después pasar a developer? Es decir, he hecho integraciones muy sencillas con Apex, con algunas APIs de algunos bancos o alguna plataforma, viste, una etiquetera, pero es muy sencillo, Hmm. siempre, viste, ayudándome con alguna inteligencia artificial. Pero, es decir, ¿cuántos, o como afancear bien los conocimientos, ponerle un año, sacarle bien la certificación de admin y después ya pensar pasar a developer? Vale, pues al final Salesforce o la postura que está teniendo Salesforce, que por lo menos desde mi punto de vista, ¿vale? Es potenciar muchísimo, muchísimo, muchísimo el uso de flows. Cada vez estamos pudiendo hacer más cosas en flows con uso de listas, ¿vale? Prácticamente a día de hoy a no ser que sea una función muy específica que necesitas salir sí o sí a Apex, prácticamente están incorporando un montón de funciones nuevas de estándar en el uso de flows. Entonces, ya sea para sacar screens, para auto launch, para trigger flows, se puede hacer todo mucho con el uso de flows. Y lo bueno de todo esto es que al final es una herramienta muy válida, de cara a transportar todo ese conocimiento o ese pensamiento de cómo voy a construir el código y llevarlo a Apex. ¿Vale? Eso estando en una etapa
muy inicial. Analia, si ya has comentado que has estado haciendo cosas de Apex, lo primero que te diría es revisar el Order of Execution. ¿Mm? Plantéate sobre todo que tengas muy, 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 muy claro, hablando de Apex en sí, ¿vale? Los tres diferentes tipos de colecciones, el set, la lista y el mapa, para que sepas utilizarlo en cada uso. Es un melón que... Bueno, hasta aquí la respuesta a Nerea del código Apex. No sé si te Sí, sirve, te vale, sí, querías desarrollar sí, es más. decir, lo que voy yo que capaz que el Apex porque es más porque el tema que quizás donde trabajo se Hmm, basa un fuerte son las integraciones vale. con capaz que hay cosas externas a Salesforce y capaz que se Ajá. necesita esta información de código Apex para aplicarla. Pero en sí, lo que está utilizado es para Sí, un flow el que, flow llama al Apex, consigue esa sí, información del sitio externo y exactamente, vuelve al... sí, exactamente. Entonces, es como hay más que nada para ver, a ver, terminar bien de afianzar conocimientos y ya pasar a, como a la siguiente etapa, por decir, porque por ahí te dicen, ya tiene que ser más integral el admin también saber algo un poquito, aunque sea de developer, Hmm, para poder saber qué derivar a un equipo externo, por ejemplo, que sepa más de programación en este caso, de integraciones, que se debería hacer. ok. Sara, no sé si quieres añadir otra pregunta. No, añadir dos cositas. Vale, Una, que ya estamos en tiempo. Dos, vale. súper alineada con Analia. O sea, es importante que el admin tenga la lógica y entendimiento del código, pero no específicamente, en mi opinión, tiene que saber programar como experto. Simplemente poder abrir una clase de test, Ajá. una clase de API y de test también, De... leerla, poder identificar cierto gap, pero dársela al final y derivarla al desarrollador. ¿Ok? Eso, que Listo, muchísimas quería gracias. complementar. De nada, Analia. No sé si hay algún tipo de pregunta adicional para Juanjo. Juanjo, te quería felicitar. Honestamente, me encantó Muchas tu gracias. presentación. Me encanta cómo explicas el cómo llevaste lo de las islas. Me parece un ejemplo bastante claro. Así que felicidades Muchas por, gracias. por la charla. Es un honor tener esta calidad de charlas en el evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Para ir cerrando, chicos, no sé, y chicas, no sé si tienen alguna pregunta para Juanjo, si no, bueno, los invito a seguirlo, de verdad que él está creando contenido, como él dice, cuando puede, pero de valor, así que súper bien, y los invito a ir si quieren un rato a las salas con los partners para que los conozcan, indaguen también un poquito por ahí, porque nunca se sabe, y hacer networking. Así que nos vemos en las próximas charlas en un rato.